Hoy en Esto es otra historia visitaremos el Museo Naval de Madrid, el mejor museo naval del mundo, un lugar donde la historia huele a salitre, a pólvora y a aventura. Conoceremos los chanchullos para dividir el mundo entre las dos grandes potencias del siglo XV, Castilla y Portugal. Descubriremos las aventuras y desventuras de Magallanes Elcano, las penurias, las fatigas, los temporales, las tragedias de la primera vuelta al mundo. Frente al cuadro de la batalla de Lepanto os contaremos cómo fue de verdad la más alta ocasión que vieron los siglos. Frente al submarino de Peral desvelaremos los nombres de los que boicotearon la creación del arma más poderosa del siglo XIX. Acompañaremos a Alejandro Malaspina en la expedición científica más importante de la historia de España. Aquí, junto al Maine, vamos a señalar a los responsables de que comenzara la guerra de Cuba. Atentos. Soy Carmen Sánchez Risco. Soy David Botello y esto es otra historia. Hola, soy Belén de Abacería Macario y esto es Otra Historia. Hoy en Esto es otra historia aparcamos las bicis a las puertas del Museo Naval, el mejor museo naval del mundo. La península ibérica es casi una islita entre el Atlántico y el Mediterráneo. Tanto que aquí enseñamos a navegar a toda Europa. Nuestra historia naval tiene más tomos que la enciclopedia Espasa y por eso estamos aquí. Empezamos. Este cuadro tan grandote, tan descubrimiento, tan José Garnelo es el primer homenaje a Cristóbal Colón. Cuando Colón descubrió América o se topó con ella o lo que sea, Castilla tuvo de repente tierras nuevas a tutiplén. Como se acababa de terminar la Reconquista, había energía de sobra para seguir conquistando, o lo que sea. A los portugueses que seguían intentando llegar a Asia, bordeando las costas africanas, no les gustó un pelo que Castilla se les adelantase. Pero en vez de pelearse como gatos panza arriba, decidieron saldar sus diferencias negociando. Había que repartirse el mundo y había que repartírselo en el Tratado de Tordesillas. Tordesillas básicamente consiste en pintar una raya en el mapa para partir la tierra en dos y repartírsela entre Castilla y Portugal. Resulta que cuando un país descubría nuevas tierras necesitaba tener la bendición del Papa, que en este momento era Alejandro VI, o lo que es lo mismo, el valenciano Rodrigo Borgia. ¿Y el Papa santo de qué? Bueno, pues porque todo el universo y la tierra pertenecen a Dios, y si pertenecen a Dios, pertenecen a la Iglesia de Roma, que todo hay que explicarlo. A cambio de la bendición papal, el país descubridor se compromete a evangelizar las nuevas tierras. Los reyes católicos son coleguitas del Papa Borgia y le piden la bula que necesitan para explotar católicamente el oro de las Indias. El Papa echa mano de tiralíneas y traza una línea cerca de las Azores, poco más o menos. Así por la cara, las tierras por descubrir más allá de la línea pertenecen a Castilla. Portugal se queda con el resto, las demás acá de la línea, lo que viene siendo África. Los portugueses protestan y exigen mover la línea un poquito más al oeste, es decir, un poquito más allá. Amenazan con sacar a pasear a Juana la Beltraneja, que vive en Portugal desde que perdió la guerra con su tía Isabel. Isabel la Católica se enfurruña, pero como no quiere que le recuerden que la legítima reina de Castilla es su sobrina Juana, pues acepta. La nueva línea parte el Atlántico por la mitad. Como las tierras descubiertas por Colón siguen quedando más allá, a los castellanos les parece guay. Lo que no sabe Isabel es que el futuro Brasil queda dentro de la zona que le toca a Portugal. Así que cuando lo descubran, se lo quedarán los portugueses. Puritita chiripa, ¿o no? Los ingleses y los franceses también se quejan al Papa. El rey francés llega a exigir que le enseñen en qué cláusula del testamento de Adán se dispone que el mundo pertenece a los españoles y a los portugueses. Se pongan como se pongan, Castilla es dueña de medio mundo y como tanto monta tanto, ese medio mundo se lo quedan Isabel y Fernando.
Estos señores tan marineros, tan enjutos, tan ahí con la velita, son Juan Sebastián Elcano y su tripulación. Protagonizaron la mayor aventura de aquellos siglos de los descubridores. Una historia apasionante con los mejores elementos de una película de acción. Rivalidad entre dos superpotencias. Espionaje. Traiciones. Motines. Batallas. Muertes sorprendentes. Y un sinfín de desventuras para demostrar que... ¡El mundo es redondo! Ya que muchos listos dijeron, nosotros ya sabíamos que la Tierra es redonda, ya lo sabíamos. Ya, pero había que demostrarlo. Y la mejor manera de demostrarlo era dando la primera vuelta al mundo. El viaje de Magallanes y Elcano siempre hay que contextualizarlo, ¿no? en el momento de tensión y de toma y daca que hay entre las dos potencias de la época, potencias marítimas también, España y Portugal. Entonces es cuando Magallanes se va al rey de Portugal y le dice, ¿y si llegamos a las Islas de las Especias, que entonces eran más valiosas que el oro? Pero en lugar de hacerlo por donde lo hacemos habitualmente, doblando el cabo de la Buena Esperanza por África, vamos por América e intentamos comunicar los dos océanos, que tiene que haber algún paso entre ellos. Y el rey de Portugal le dice, pero macho, no me metas en líos con los españoles, que esto es demasiado. Entonces el tipo, pues frustrado, se va a España y le ofrece su proyecto a Carlos. Y dice, hombre, esto es una gran empresa y la voy a alentar yo, igual que en su día hicieron los reyes católicos con Cristóbal Colón. Venga, vamos para allá. Llega el momento de organizar la expedición. Lo primero son los barcos, 5 naos. La nao es una embarcación que se utilizaba entonces mucho en España y Portugal porque tenía una gran capacidad de carga y había que traer especias. Este es un viaje, una expedición para traer carga. Y se organiza la leva, que es, vamos a buscar a la gente que va a embarcarse. Muchos de estos tipos eran prófugos de la justicia, gente que estaba buscada por lo que sea, sobre todo por deber pasta. Juan Sebastián Elcano era uno de ellos. Se llenan los barcos de gente y comienza este viaje. Comienzan a cruzar el océano Atlántico, les llega el invierno, hace muchísimo frío y tienen que invernar. Y entonces ya es cuando comienzan las discusiones más apasionadas entre españoles y portugueses sobre todo. Y hay un gran motín a bordo. E intentan quitarle el mando de la expedición a Magallanes. Y entonces, bueno, este lo descubre, hay una serie de complots y de intrigas y al final Magallanes pone orden y manda a justiciar a uno de los instigadores, que es González de Quesada. Este tío le decapitan, le descuartizan y tiran todos esos miembros al mar. Hay una anécdota muy curiosa en este viaje, y es que cuando ya están en el Pacífico, pero bueno, aprovecho para decirlo, se quejaban de que tiraban los cadáveres al mar, llegaban los tiburones y se comían a esos hombres. Y luego, entonces, ellos se tiraban con los esquifes y los arpones a intentar cazar a los tiburones, pero estos desaparecían como por arte de magia, dicen los cronistas. Y entendían que era un mensaje de la providencia, de Dios, como diciéndoles, pero hijos míos, ¿cómo os vais a comer a unos tiburones que se acaban de comer a vuestros hermanos? Os acabaréis comiendo unos a los otros, y eso es canibalismo. Continúan bajando, después de ese invierno lleno de fatalidades, de pronto llegan a la boca de lo que hoy es el Estrecho de Magallanes. Es una zona en la que los vientos cambian continuamente de dirección, es un laberinto de canales, las paredes de algunos pasos son muy estrechas y muy altas, entonces aunque sea de día parece que es de noche, en fin, que es una zona en la que pasan muchas penurias. También empiezan a pasar también en esa zona ya hambre, y cuando por fin llegan al final de este canal, mandan un esquife, es decir, una embarcación en la que supuestamente también va Juan Sebastián Elcano. Y estos son los que se adelantan y vuelven y le dan la buena nueva. Señor, hemos descubierto el paso entre los dos mares. Pero según van ganando altura hacia el Ecuador, hacia las latitudes tropicales, empieza el calor. Que no sé yo qué es peor. Llega la sed, llega el hambre, las galletas que habían a bordo se iban pudriendo, las ratas se comían las galletas, los hombres se comen a las ratas. Cuando había galleta a bordo y las ratas se la comían, las ratas sabían mejor. Pero cuando las ratas empiezan a comer a las ratas porque ya no hay galleta, esas ratas estaban asquerosas. Bueno, pues continúan navegando todo el Océano Pacífico hasta que por fin llegan a unas islas en las que parece que todo es fantástico y hay intercambio con las tribus indígenas y todo es maravilloso y vuelven a comer bien y a beber bien y a estar a gusto. Y Magallanes, que era un hombre muy religioso, profundamente religioso, quiso que todos se convirtieran al cristianismo y lo fue consiguiendo con todas las tribus indígenas menos con una. Y a esa se enfrentó. Y en ese enfrentamiento murió. ¿Quién toma ahora o quién se hace cargo de la expedición? Juan Sebastián Elcano, que es un crack navegando. Y entonces comienzan a navegar con Elcano. Y llegan definitivamente a las Molucas, que es Indonesia. Y ahí es donde empieza ya el intercambio con los indígenas y empiezan a conseguir clavo.
porque ya sabéis que el clavo, además, en origen, era infinitamente más barato, y al llegar a España multiplicaba su valor casi por 10.000. O sea, una cosa valía mucho más que el oro. Se utilizaba para mantener el pescado y la carne, los ahumados, las salazones y dar de comer a toda Europa, que es muy grande. Cuando ya tienen los barcos cargados, solo quedan dos. El Cano es cuando decide, bueno, vamos a ver si... Todos sabemos que el mundo es redondo, ya se sabía, pero vamos a ser los primeros en demostrarlo. Y entonces ya decide él no volver por los mismos lugares por los que habían pasado, que eran todo penurias, e intentar doblar el Cabo de Buena Esperanza, pero en dirección a España. Entonces les llega la noticia de que los portugueses saben dónde están, qué están haciendo, os estáis portando mal, vamos a por vosotros. Y se mandan escuadras portuguesas a por ellos. Entonces no pueden tocar tierra, aun sabiendo que allí pueden conseguir provisiones, y vuelven a los tiempos de hambrunas, de sed, de penuria. Doblan el Cabo de Buena Esperanza y desembarcan en Cabo Verde, que es portuguesa. Y entonces se inventan una cosilla, una artimaña. Dicen, vamos a decirles que venimos de territorios españoles, de Cuba, que nos ha cogido una tempestad y nos ha traído hasta aquí. Y el plan parece que funciona. Y esto lo hacen 2, 3... A la tercera vez les falla, porque uno de los marineros comete el error de intercambiar con ellos clavo. Y esto es tate. ¿De dónde habéis sacado el clavo? Si en Cuba no hay. Venís del otro lado. Y entonces tienen que salir por patas. Y navegan, pues eso, pasando más fatiga hasta que llegan por fin a Sanlúcar de Barrameda. Después de 3 años justos, además, porque es en septiembre de 1521. Y en la que llegan allí ya remontan el río Guadalquivir y llegan 18... Hay dudas sobre los que salieron, unos dicen que 260 y pico, otros que 239, 245, 200 y mucho, pero llegan 18, de eso no hay duda. El Cano y 17 más. Y bajan ya en Sevilla con los cirios en la mano y lo primero que hacen todos, descalzos, desarrapados, hechos polvo, dirigirse a dar gracias a la Virgen de la Victoria. Primera vuelta al mundo. Soy Kiko Taronjí, periodista, aventurero, navegante, y esto es otra historia. La fragata Corazón de Numancia salió de Cartagena hacia el Pacífico en 1865 al mando del capitán de navío Méndez Núñez. Cuando volvió a España dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, se convirtió en el primer buque acorazado en dar la vuelta al mundo. 3 siglos y medio después de la aventura del Cano, la tradición española seguía viva. Como curiosidad, la Numancia fue el buque que trajo a España a Amadeo I de Saboya. Soy Ingrid González, es militar profesional de la Marina Española y esto es otra historia. Este cuadro tan épico, tan mira cuántos barcos, tan vamos a ver si encontramos a Cervantes, es de la batalla de Lepanto. La llamaron la más alta ocasión que vieron los siglos. Se vieron las caras las 2 flotas más poderosas del momento. Fue la batalla naval más sangrienta de todos los tiempos. Pero fue mucho más que eso. Estaban en juego 2 imperios, el español y el turco. 2 civilizaciones, Occidente y Oriente. 2 dioses, Cristo y Alá. Bienvenidos a la batalla de Lepanto. ¿Sabéis que a mediados del siglo XVI el Imperio Otomano tenía aterrorizada a toda Europa? Imaginaos, habían llegado ya a las puertas de Viena y de Malta y amenazaban con llegar a España. ¿Qué pasó? Que Pío V, el papa del momento, harto ya de que se le subieran a la chepa los turcos, ¿qué hizo? Al grito de ¡ay, madre mía, que vienen los turcos!, el Vaticano se alió ¿con quién? Pues con el Reino de España, con Felipe II, con el Ducado de Saboya, con la Orden de Malta, con Génova y con Venecia. Todos ellos, ¿qué hicieron? Pues una pandillita. A esa pandillita había que ponerle un nombre. ¿Qué nombre le pusieron? La Liga Santa. Pues al mando de esta flota, ¿sabéis quién iba? Don Juan de Austria, que tenía tan solo 24 añitos, y era hijo de Carlos V. ¿Qué pasa con él? Que era el mejor almirante de la época. Sabía don Juan de Austria que si no era por él, no se iba a salvar la cristiandad. Se fue para allá. La flota que tenía, 230 barcos, o naves, como se llamaba en la época, 50.000 infantes y 4.500 jinetes. Además, la Liga Santa contaba con armas de última generación. ¿Sabéis cuál? Los arcabuces. ¿Qué pasa?
que esta pólvora cristiana era mucho mejor que las flechas otomanas, así que la suerte estaba echada. Soy Paqui Peña, trabajo en el programa Madrileños por el Mundo, he estudiado historia contemporánea y esto es otra historia. 7 de octubre de 1571, 7 de la mañana, la vanguardia de la flota cristiana entra en el Golfo de Lepanto. Juan de Austria avista a la flota otomana en posición de combate. Una gigantesca media luna formada por más de 300 naves con 47.000 hombres. En el centro, a bordo de la sultana, el terror de los cristianos, Alí Pachá. Comienzan las maniobras de despliegue. El mar frente a Lepanto se convierte en un gran tablero de ajedrez. A las 11 de la mañana, las dos flotas están dispuestas para iniciar la batalla. Una batalla a muerte y sin cuartel. En los barcos cristianos rezan los soldados, los sacerdotes bendicen, se enarbolan crucifijos, espadas, estandartes y arcabuces. Juan de Austria pasa revista a sus galeras, una línea de casi 6 kilómetros de longitud, y dirige a sus hombres una arenga encendida. Hijos, a morir hemos venido o a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia impía, ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, porque muertos o victoriosos, habréis de alcanzar la inmortalidad. La batalla es un caos de naves que se cruzan sin orden ni concierto. Fuego de cañones. Mástiles que se quiebran. Flechas que silban por el aire. Embestidas de espolones. Balas de arcabuces. Cuerdas que se tensan para el abordaje. Humo y fuego de los barcos incendiados. En el centro, las dos naves capitanas chocan y quedan unidas por garfios. Empieza la batalla al abordaje, la táctica favorita de las tropas cristianas. Comienza el duelo entre los dos comandantes en una superficie de combate de 110 metros de largo por 9 de ancho. La Real queda aislada entre un sinfín de barcos enemigos. Don Juan de Austria está atrapado y no puede coordinar su flota. La anarquía se instala en las naves cristianas, que resisten como pueden. En ese momento de incertidumbre, un joven soldado español de 24 años recibe varios disparos. Pasará a la historia con el nombre de Miguel de Cervantes. El día de la batalla de Lepanto, Miguel de Cervantes estaba febril y con calentura en la enfermería de su galera. Ante el rumor de que habría combate, Cervantes pidió, como otros muchos soldados, licencia para pelear. Su capitán le aconsejó que se quedara en la enfermería, pero Cervantes tenía corazón de héroe. Desobedeciendo a su capitán, salió a cubierta dispuesto a luchar. Sabemos que recibió varios disparos, 2 en el pecho y otro en la mano izquierda, que perdió su movimiento para gloria de la diestra. Y sabemos que acabó el combate con la espada en la mano. Todo esto lo sabemos porque él mismo nos lo cuenta en sus obras una y otra vez, todo el rato, a todas horas, venga o no venga a cuento. Bueno, déjale que presuma al pobre hombre. Y mientras tanto, en el centro de la batalla, todo parece perdido para Juan de Austria. Estamos en ese momento crítico que hace ganar o perder una batalla. Juan de Austria las está pasando canutas y lanza un último ataque a la desesperada con todo lo que le queda. Ordena el abordaje contra la nave de Alí Pachá cuando de repente aparecen los refuerzos. La batalla se equilibra gracias a los tercios de refuerzo de Álvaro de Bazán. Y entonces un nuevo golpe de suerte inclina la balanza a favor de los cristianos. Un arcabucero le vuela la cabeza a Alí Pachá, el almirante turco, el terror de los cristianos. Los españoles le cortan la cabeza, la clavan en una pica a modo de estandarte y lanzan un grito de victoria. Los turcos se vienen abajo, incapaces de contener el empuje de las tropas cristianas. Después de 5 horas, la batalla ha terminado. Lepanto ha sido una matanza terrible, sin precedentes, a lo bestia. Los turcos han perdido más de 30.000 hombres y 190 galeras. Los cristianos pierden 15 galeras y 7.600 hombres. Dicen que el mar se tiñe con más de 200.000 litros de sangre. Allí donde nadie es capaz de notar la diferencia, la sangre musulmana se mezcla con la cristiana. Son las 4 de la tarde en Lepanto. Los cristianos han vencido. Lepanto se considera una de las batallas más decisivas de la historia. Al acabar con gran parte de la flota turca y de su ejército, se detuvo el avance del Imperio Otomano por Europa.
Si los hombres de Juan de Austria no se hubieran dejado la piel en Lepanto, ahora estaríamos en toda Europa rezando en árabe. Lepanto convirtió a Juan de Austria en un héroe nacional. Y no olvidemos al arcabucero anónimo que dio matarile a Ali Pacha. Lo que demuestra que en los grandes acontecimientos de la historia siempre interviene la suerte. Desde aquí nuestro homenaje a los hombres cristianos y musulmanes que escribieron esta historia. Os voy a contar una curiosidad del Museo Naval que no todo el mundo conoce. Esta colección de soldaditos de plomo, o soldadazos de plomo, fue donada por el escritor Arturo Pérez Reverte y nos dejó una curiosidad muy interesante. Es que uno de ellos, este en concreto, tiene su cara. Soy David Zurdo, escritor, y esto es otra historia. Este señor tan repeinadito, tan caballero en la mano en el pecho, tan así como veis sin solapa, es Alejandro Malaspina, un explorador y científico de tiempos de Carlos III. En aquella época España tiene, aunque nos cueste creerlo, la segunda flota más importante del mundo. Una flota que nos permite acudir a cualquier parte del mundo más rápidamente que cualquier otra potencia. Una flota que lleva 300 años defendiendo el inmenso imperio español. Pero no solo es una flota militar. En plena Ilustración, la escuadra permite expediciones científicas por todo el mundo. Carlos III era amigo de la investigación, de los avances, de la ciencia. No quiere que España se quede atrás. Aunque hoy nos extrañe, Carlos III destina un pastón nunca visto en desarrollo científico. Mucho más que las demás potencias extranjeras, que ¿dónde va a parar? Un buen día, un viejo lobo de mar le pide que financie un viaje que supere los logros científicos de ingleses y franceses. Carlos III acepta sin pensárselo y da luz verde a la expedición Malaspina. Una de las expediciones científicas más sorprendentes y audaces del siglo XVIII. Alejandro Malaspina le propuso a Carlos III organizar un viaje alrededor del mundo. Quería explorar, estudiar e investigar todas las tierras pertenecientes a la monarquía española. Pero sus objetivos no eran solo científicos. Como bien dejó escrito, sin conocer América, ¿cómo es posible gobernarla? Aquella era una aventura sin precedentes en la que se combinarían intereses científicos, políticos y sociales. Y sobre todo, era la respuesta contundente a las expediciones que hacían Francia e Inglaterra. Eso incluía trazar las rutas marítimas más practicables, dibujar mapas con las nuevas técnicas de cartografía, abrir rutas comerciales o recopilar muestras de animales, plantas y minerales para las colecciones reales. Además, pretendía analizar el sistema de gobierno de las provincias ultramarinas, estudiar su política comercial con España, realizar mediciones físicas y astronómicas, replantearse la defensa de las provincias ultramarinas de América y de Asia, estudiar pueblos, leyes, costumbres, lenguas, tribus y todo lo que encontraran. También querían poblar las islas de Hawái e incluirlas en la ruta del Galeón de Manila como base de operaciones entre Filipinas y América. Y pretendía que el gobierno de Su Majestad Carlos III lo aprobara, lo apoyara y lo financiara. Descabellado o no, la aventura vio luz verde. Para un viaje así, los señores de la tripulación eran fundamentales para alcanzar el éxito científico del proyecto. Por eso Malaspina se rodeó de los mejores científicos españoles del momento que, ojo, quisieran embarcarse. La expedición de Malaspina contaba con el apoyo y la financiación del gobierno de Carlos III. Había enrolado a algunos de los mejores científicos del momento. Y ahora iba a conseguir que le construyeran dos corbetas iguales, expresamente diseñadas para su aventura y con todos los detalles necesarios. Se hicieron con madera de la mejor calidad. Se calafatearon ahí como mandan los cánones. Y se cubrieron con planchas de cobre para darles más resistencia. Instalaron pararrayos en la cubierta, el no va más de adelanto técnico. Se puso en cada una de las corbetas una biblioteca especializada con los mejores libros científicos del momento. Los mejores equipos de astronomía y laboratorios completamente equipados, vamos, a tutiplén. Vamos, que no se reparó en gastos para que la cosa fuera un éxito. Después de un año de preparativos, todo estaba listo para que zarpara la expedición.
La expedición Malaspina zarpó del puerto de Cádiz en 1789. Comenzaba así una aventura que durará 60 meses. Malaspina y sus científicos recorrieron el mundo, desde España hasta la Patagonia, Desde Chile hasta Alaska, desde las islas del Pacífico hasta China. desde Asia hasta Australia. Durante el viaje, los españoles convivieron con tribus desconocidas a mogollón. Lucharon con piratas en los mares de China. Intuyeron la posibilidad de abrir un canal en Panamá que uniera el Pacífico con el Atlántico. Superaron tormentas que amenazaron su supervivencia. Dieron fiestuquis a bordo, bueno, y en tierra. Superaron enfermedades y muertes. Y vivieron todo tipo de aventuras. Durante el viaje les pilló la Revolución Francesa. La Convención había guillotinado a Luis XVI Había estallado la guerra entre Francia y España. y tuvieron que ser escoltados por barcos de guerra. El diario de Malaspina de aquellas últimas semanas está lleno de angustia. Le daba miedo encontrarse con buques de guerra franceses y que les robaran el fruto de 5 años de trabajo. Pero por fin pisaron tierra española. Se culminaba así la expedición con un éxito rotundo. Trajeron cientos de miles de hojas grabadas, dibujadas o escritas. Casi 100 mapas nuevos. Más de 1000 ilustraciones. Miles de mediciones astronómicas. 70 nuevas cartas náuticas. Se descubrieron decenas de especies vegetales con propiedades curativas. Se documentaron más de 14.000 plantas. Se estudiaron medio millar de animales. Fue la mayor colección de muestras conseguida en una sola expedición española a lo largo de toda nuestra historia. Y la parte más importante de esa colección se encuentra aquí, en el Museo Naval de Madrid. Sus hallazgos todavía se estudian en las universidades de todo el mundo. Fue uno de los viajes científicos más importantes de la historia. Una pena que no se conozca más. No os lo vais a creer, estábamos aquí, bueno, ya sabéis que estamos grabando un programa en el Museo Naval y nos hemos encontrado con Amparo Sandino. Imagínate tú. Pues mira, he estado de visita porque estoy promocionando mi nuevo sencillo fin de semana y dije, ok, voy aquí a ir al Museo Naval, que me dicen que es el mejor del mundo. Lo es. Y entonces dije, ok, vamos a mirarlo y valga la verdad que está fenomenal porque está súper interesante. No sé si has oído la historia de Mary Read y de... Por ahí estuve leyendo algo que me pusieron a leer sobre Mary Read y una que se llamaba Anne Bonny, sí, que eran las piratas que gracias a Dios ellas estaban sacando toda esa parte femenina, luchadora, echadas para adelante y guerreras para poner la pata encima a los otros, a los señores piratas. Hola, soy Amparo Sandino, soy cantante y aquí estoy con ustedes en Esto es otra historia. Adiós. Los piratas son esos señores broncos con una pata de palo, un parche en el ojo y un loro en el hombro. Era un oficio duro, violento, arriesgado, ahí todo el tiempo, sembrando el terror por los 7 mares. Pero ¿qué quiere que te diga? Era una salida como otra cualquiera. Por eso había muchas mujeres que decidieron llevar una vida de sal y sangre a bordo de un barco pirata. Algunas de ellas se encuentran entre las grandes leyendas de la historia de la piratería. Hoy os presentamos a las piratas más temidas de todos los tiempos, Anne Bonny y Mary Read. Mary Read era inglesa y ya antes de ser pirata se vestía como un chico. Lo hacía para poder trabajar en casa de una ricachona francesa, aunque lo cierto es que no duró mucho tiempo trabajando con esa ricachona porque pronto se enroló como grumete en un barco. Allí en el barco tuvo un carpe diem con un soldado flamenco. Claro, cuando la cosa se fue animando, ella tuvo que confesarle que era una mujer. Claro, esto el flamenco pensó, ¡wow, albricias! Esto le vino estupendamente. Así que los dos, pim pam, decidieron entregarse a su amor apasionadamente. Ya en tierra, Mary intenta llevar una vida normal. Se montó una taberna en Breda donde las lanzas de Velázquez, pero no tuvo mucha suerte. A su chico le dio por morirse y el negocio se fue a pique, como un mal barco. Así que Mary retiró de baúl, sacó sus viejas ropas de hombre, se volvió a enrolar a la mar rumbo al nuevo mundo. De camino, qué mala suerte. Un barco pirata les captura. El barco pirata del capitán Calicoya, que casualmente viajaba con otra mujer pirata.
Anne Bonny. Anne Bonny era irlandesa, era hija de un tío con mucha pasta, con muchas propiedades en las Antillas y desde luego era todo un carácter con falda. Con 14 años cogió un cuchillo de cocina y le rajó la cara a un jovencito. Con 18, en una pelea de taberna, le arrancó la nariz de un mordisco a otra mujer. Bueno, menuda perla. Poco después, en un duelo con otra mujer, la mató. Así que el padre, harto de ella y de sus malas costumbres, la repudió. Ella, claro, roto el corazón, se arrojó en brazos de un marinero y se casó con él. Lo que pasa es que el tipo este solo la quería por su dinero y cuando se dio cuenta de que el padre pasaba de ella y que no le pasaba la pensión, dijo, ahí te quedas, y la dejó plantada con el corazón nuevamente destrozado por el dolor. Entonces conoció a Calico Jack, el famoso capitán pirata, y les dio un pedazo de cupidazo. Se fueron juntitos de crucero y en vez de hacerse muchas fotos, lo que hacían era asaltar barcos, masacrar tripulaciones, en fin, estas cosas que hacen los piratas, todo muy romántico. Como el crucerito se lo dieron por las posesiones británicas del Caribe, pues a su graciosa majestad no le hizo ninguna gracia y además decidió no entender este amor y puso precio a sus cabezas. En ese momento es cuando se juntan las dos historias. Cuando el barco pirata de Anne Bonny capturó el barco en el que viajaba Mary vestida de chico, ambas se hicieron muy amigas, pero guardaron el secreto de Mary. Dicen que una vez Mary discutió con un pirata y le retó a un duelo. Justo cuando le iba a disparar, ella hizo así. Le enseñó los pechos, el otro se quedó alucinado y ella pudo dispararle y le dejó completamente matarile. Pero claro, a partir de ese momento ya todo el mundo sabía cuál era el secreto de Mary. La Royal Navy, harta de desmanes en el Caribe, se fueron con todo a por Calico Jack. En esa batalla que enfrentó a la Armada británica con los piratas, solo hubo 2 hombres que estuvieron a la altura. Bueno, en realidad no fueron 2 hombres, fueron 2 mujeres, Anne Bonny y Mary Read. Los británicos capturaron el barco de Calico Jack, apresaron a todos los piratas y les condenaron a la horca. Mary y Anne planificaron su fuga. En el juicio dijeron que estaban embarazadas. Como no había forma de saber si aquello era verdad, el juez les concedió un aplazamiento hasta que dieran a luz. Mientras elaboraban el plan de fuga, Mary murió de fiebres, pobrecita mía, pero Anne Bonny por lo menos pudo escapar y nunca más se supo de ella. Bueno, tampoco se sabe qué parte de esta historia es real y qué parte es leyenda, pero a que es magnífica, ¿eh? Soy Luis Antonio, guía voluntario del Museo Naval. Yo soy Charo, presidenta de la Asociación de Mujeres Aldonza de Torrejón de Ardoz. ¡Esto es otra historia! Este artefacto tan fusiforme, tan con forma de torpedo, tan como un pepino, es una de las armas más sorprendentes y estériles del siglo XIX, el submarino de Peral. Isaac Peral era marino, hijo de marino y nieto de marino. Ingresó en la Armada con 14 años y enseguida destacó como uno de sus mejores cerebritos. En esa época la Marina Española era un puñado de cáscaras de nuez con motor de cafetera. Estaba tan malamente que un buen día a Peral se le encendió la bombilla. Pensó que si las armadas de las otras potencias eran mejores sobre el agua, la mejor forma de ganarles era hacernos fuertes bajo el agua. Y así se le ocurrió que se inventaba un submarino con motor eléctrico que encima pudiera lanzar torpedos, lo petábamos. Cuando presentó al gobierno su proyecto de submarino, se declaró alto secreto militar y se dio luz verde a las pruebas. Al principio todo fue bien. La suerte cambió cuando llegó a España un tal Basil Zaharoff. Abróchense los cinturones porque vamos a conocer el escándalo Peral. Bueno, y hemos llegado a Basil Zaharoff, como es el personaje más siniestro, para mí es el personaje más siniestro o uno de los más siniestros que ha habido en la historia. Es decir, era un espía, se sabe que era, porque además eso lo contó el jefe de los espías británicos. Aparte de eso, aparte de espía, es traficante de armas y está considerado como uno de los inductores de la guerra hispano-norteamericana, de la guerra anglo-boer, de varias guerras que hubo entre repúblicas sudamericanas, entre sí, de alguna guerra más y sobre todo de la Primera Guerra Mundial, que es uno de los agentes, uno de los catalizadores que provoca si no el conflicto, por lo menos el mantenimiento de la guerra. La guerra hubiera durado bastante menos sin la influencia de Zaharoff, porque él cortocircuitó un intento de paz por parte de Austria. Estas guerras las provocaba evidentemente por su negocio principal, que era la venta de armas. Basil Zaharoff se había asociado con un industrial anglo-sueco y juntos habían intentado llevar adelante un proyecto entre comillas submarino, porque no consiguieron triunfar en su proyecto, en 1886, pero iba con propulsión de vapor. Claro, un submarino con propulsión de vapor
no puede funcionar porque o tiene que tener una chimenea, con lo cual el factor fundamental del submarino, que es el que no sea visible, se pierde, o si no se mete el humo dentro del submarino y dentro del casco y es complicado. Cuando él se enteró que en 1887 había sido aprobado por decreto el proyecto de mi bisabuelo, él se entrevistó con Isaac Peral en Inglaterra y le ofreció asociarse con su empresa. Como Peral se negó, porque le dijo que ese invento era o para su patria o para nadie, pues a partir de ahí él inició un proceso de intentar piratear el submarino. Ya compra una industria de armamento en España. Esa industria pertenecía a la familia de Cánovas. Y entonces es cuando empecé a investigar y vi que cuando ya él llega a España es cuando se empieza a forjar un frente sólido y fuerte contra Isaac Peral. Pese a lo cual Isaac Peral consiguió sacar adelante el proyecto gracias al apoyo de la reina. Es decir, él se encontró con que toda la esfera oficial estaba en su contra, entonces la reina lo apadrinó desde el primer momento e incluso le dio una facultad que es extraordinaria en el mundo militar, que si a cosas se ponían muy en contra de él, tenía la potestad de dirigirse personalmente a ella, que escalando todo lo que se llama el conducto reglamentario. Se demuestra que el submarino navegó, que el submarino se llegó a meter debajo del agua, que lanzó torpedos dentro y fuera del mar, y es la primera vez que se hacía un despliegue de tanta propulsión eléctrica, dos motores que proporcionaban 60 caballos de potencia, cuando hasta esa época lo más que se había hecho era un motor de 6 caballos. Pero claro, la clave era cómo es que aquello no siguió adelante, es decir, por qué el gobierno lo desestimó. El responsable final de dar carpetazo al submarino es el presidente del gobierno del momento, que es Cánovas del Castillo. Bueno, Cánovas del Castillo es un personaje muy poco conocido, pues es conocido a nivel de todo lo que hizo, pero no es conocido a nivel de su personalidad y de su verdadera forma de entender la política, ¿no? Pero sí que es cierto que él tenía también sus negocios particulares, como lo tienen muchos políticos, que por otra parte lo sabemos. Sus negocios particulares fue la venta de la fábrica de armas a Zájarov, que era una fábrica de armas que estaba en propiedad de su familia directa. Cuando él sabe perfectamente que está tomando una decisión injusta, porque él sabe que el submarino funciona y va a firmar el decreto de finalización del proyecto, claramente es un delito de prevaricación. Presuntamente puede haber un delito de cohecho que nunca se demostrará, y de luego es un claro delito de traición a la patria. Porque evidentemente luego, unos pocos años después, España se vio envuelta en una guerra para la que no tenía elementos de defensa adecuados. Soy Javier San Mateo, bisnieto de Peral, bisnieto y biógrafo de Peral, y esto es otra historia. Este barco tan acorazado, tan tocado, tan hundido es el Maine de la Armada de los Estados Unidos. Es famoso desde que explotó y se hundió en el puerto de La Habana en el año 1898. Estados Unidos estaba buscando una excusa para entrar en guerra contra España. Si aquello era un ataque, merecía una respuesta militar contundente. Aunque todavía no se sabe muy bien qué ocurrió, los periódicos estadounidenses dijeron que lo habíamos hundido los españoles. Lo peor, que todo el mundo lo creyó. En aquel momento, la verdad importaba más bien poco, así que Estados Unidos declaró la guerra a España. Había nacido la prensa amarilla. La guerra entre España y Estados Unidos fue la guerra de la prensa, era la guerra de los corresponsales, de los periodistas, porque justamente ahí, cuando comenzó esta guerra, fue cuando se creó el periodismo amarillo, la prensa amarilla, que seguro que os sonará. La prensa amarilla, bueno, se llamaba la prensa amarilla porque, bueno, por una viñeta cómica que salió en aquel entonces, que era un chico repartiendo la prensa y iba vestido de amarillo. Por eso se llama la prensa amarilla, no por otra cosa. Y bueno, ¿quiénes fueron los que crearon la prensa amarilla? Pues fueron dos señores que liaron una gordísima, son Hearst y Pulitzer. Hearst seguro que os suena porque es en quien se inspiraron para hacer Ciudadano Kane de Orson Welles, súper conocido, y Pulitzer, el del premio Pulitzer de toda la vida. Y además este hombre, Pulitzer, fue el que dijo que no dejes que la verdad estropee una buena noticia. O sea, ellos lo que querían era vender periódicos, entonces se inventaban las noticias, movían todo a su manera, lo que querían era incidir en la opinión pública. Estos señores lo que hicieron fue poner sus periódicos al servicio de Estados Unidos para que tuvieran como una razón para meterse en la guerra, ¿no? Para ir contra España. Bueno, pues lo peor es que los americanos se lo creían todo lo que veían en la prensa, pues se lo creían. Y empezaron a inventarse noticias de todo tipo, batallas inexistentes, que había ejecuciones con garrotes, que todavía existía la Inquisición. Bueno, de hecho, llegaron a inventarse una historia muy curiosa, que es la historia de la joven de la mazmorra. Habla de Evangelina, que era la esposa de un rebelde cubano,
que al parecer, bueno, pues la metieron en prisión sin más. Bueno, pues inventaron que un oficial español se había enamorado de ella y que como ella le había dado calabaza, pues la habían metido en prisión. Tú no te imaginas el culebrón que se lió, porque claro, todas las mujeres empezaron a manifestarse en apoyo a esta señora, incluso el Hearst, este loco, llegó a contratar un aventurero para que rescatara a esta señora Evangelina y la devolviera a Estados Unidos, y no te imaginas la que se lió. De hecho, el magnate estaba tan subidito que había un dibujante que se quejaba de que no podía dibujar la guerra porque en Cuba no había guerra. Y Hearst le dijo: usted ponga las ilustraciones que la guerra ya la pongo yo. Y tanto que sí la puso. Al final se salió con la suya y Estados Unidos entró en la guerra de Cuba. Bueno, pues soy Tuti Márquez, soy periodista y blogger, y esto es Otra Historia. El acorazado Maine era un buque moderno para la época. Con 100 metros de eslora. Y ametralladoras. Y 21 cañones. Y blindaje metálico. Y tubos lanzatorpedos. Y 392 tripulantes. Estados Unidos lo había mandado a La Habana para intimidar y mostrar músculo. Cuando explotó, los americanos nos echaron la culpa a los españoles. Sabotaje. Infamia. Pero aquello no fue un ataque, sino una explosión en la Santa Bárbara, el depósito de armas del buque. Parece ser que fue un accidente, pero hay quien dice que pudo haber sido un autosabotaje. Sí, porque casi todos los oficiales se salvaron y las 266 víctimas que murieron en el barco eran marinos afroamericanos. Ocurriese lo que ocurriese, los Estados Unidos se negaron a abrir una investigación y encima nos declararon la guerra hispano-estadounidense. En aquella guerra perdimos las últimas provincias ultramarinas: Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Y sobre todo perdimos nuestro orgullo de imperio. Desde entonces ya no hemos vuelto a sentir que somos potencia naval, ni militar, ni nada de nada. Nos afectó tanto que la catástrofe dio nombre a la generación del 98, pero más se perdió en Cuba. Oye, y esto de más se perdió en Cuba se dice por lo de Cuba, ¿no? Sí, pero también se dice lo de que vinieron todos cantando. Bueno, ¿por qué cantarían? No sé, no tengo ni idea. Y esto no da para más. Os esperamos en la próxima ruta de Esto es Otra Historia, aquí en Telemadrid.